Hola a todos. En este video vamos a aprender cómo se realiza el punto de equilibrio para varios productos. Vamos a asumir un caso en el que tenemos no solamente un producto para un negocio, sino que son más de un producto. Lo que puede suceder, por ejemplo, para un concesionario de vehículos, en donde puede haber un vehículo, como el caso de la marca Mazda, un Mazda 2. Podemos tener también un Mazda 3 o también un CX5. En estos casos, no podemos hacer el mismo método que hemos practicado en videos anteriores o en clases anteriores para el cálculo del punto de equilibrio de un solo producto. En estos casos, como son más de un producto, debemos de aplicar otro método. El método para realizar este cálculo del punto de equilibrio mixto consiste en el cálculo de un margen de contribución promedio. Pero antes de eso debemos de conocer cierta información financiera que nos debe suministrar. La primera información que debemos conocer son las ventas y la participación en el mercado o la participación de las ventas de cada uno de los productos que vayamos a analizar. Por ejemplo, si es el caso de estos tres vehículos, debemos saber de las ventas totales del mes de los vehículos, debemos saber cuál fue el porcentaje o la cantidad de vehículos que se vendió para cada una de las referencias. La segunda información que necesitamos es el margen de contribución unitario de cada referencia de los productos. Y de igual forma debemos conocer, por obvias razones, los costos y gastos fijos totales del negocio. Recuerden que el punto de equilibrio se calcula para yo saber cuál es la cantidad de productos que debo vender de tal forma que cubra tanto mis costos y gastos variables del producto como los costos y gastos fijos totales del negocio. Conocida esta información, ya podremos nosotros como administradores hacer los cálculos respectivos para el punto de equilibrio. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo de un concesionario de vehículos que tiene 4 tipos de productos o 4 categorías. La primera de ellas son los vehículos tipo sedán, tiene otro vehículo tipo camioneta, tiene otro vehículo tipo sub y un vehículo tipo campero. El margen de contribución debemos conocerlo para cada una de las referencias, así como el porcentaje de participación, como ya lo hemos mencionado, que tiene cada producto dentro de las ventas totales. Y por último, debemos conocer los costos fijos y gastos fijos totales de acuerdo al periodo que estemos evaluando. Vamos a asumir en este ejemplo que vamos a evaluar o analizar el punto de equilibrio para estos productos en un mes. Entonces tenemos la información, como podemos ver en pantalla, tenemos un margen de contribución unitario para el sedán de 10 millones de pesos. Recuerden, no significa que el vehículo tiene un valor de 10 millones de pesos. Por el contrario, significa que el vehículo tiene un valor comercial y una vez descontado o una vez calculado el costo que tiene ese vehículo, estos 10 millones es la parte o los excedentes que nos quedan para cubrir esos costos y gastos fijos totales. Para la camioneta nos queda un margen de contribución unitario de 15 millones de pesos, para la SUV de 16 millones de pesos y para el campero 13 millones de pesos. En la siguiente columna podemos observar el porcentaje de participación que tiene cada vehículo dentro del total de vehículos vendidos en este concesionario. ¿Qué significa esto? Que si el negocio vende 100 vehículos en total, significa que de esos 100 vehículos, el 30% corresponden a sedán, el 20% corresponden a camionetas, el 25% corresponden a sub y el otro 25% restante corresponden a vehículos tipo campero. Entonces, esta información es muy valiosa. Esta es una información que normalmente en los negocios la posee el equipo de mercadeo o el equipo de ventas. Ellos normalmente cuentan con esta información porque son datos históricos que podemos obtener de manera muy sencilla. Esta información va a ser primordial para el cálculo del punto de equilibrio mixto. Es decir, qué cantidad debo vender yo de sedán, qué cantidad debo vender yo de camioneta, qué cantidad debo vender de SUV y de campero
para cubrir mis costos fijos totales y mis gastos fijos totales, que para este ejemplo vamos a asumir que son 600 millones de pesos. Costos fijos como cuáles, como el arriendo del concesionario, ¿cierto? De los locales que tenga para la venta de mis vehículos, como la nómina de empleados que yo tenga, que tienen un salario fijo, como de pronto el presupuesto que tengo de mercadeo, de publicidad. Todos estos rubros van a ser lo que contribuyen al total de mis costos fijos y gastos fijos de mi negocio. Entonces, vamos a ver a continuación cuál es el paso a paso para yo saber qué cantidad debo vender de todos estos vehículos para poder cubrir este total de costos y gastos fijos. Entonces, dada esta información, lo que debemos hacer es calcular el margen de contribución unitario promedio, el cual lo vamos a calcular de acuerdo al método de promedio ponderado. ¿En qué consiste el promedio ponderado? El promedio ponderado consiste en que debo multiplicar el margen de contribución de la categoría que estoy analizando por el porcentaje de participación. Es decir, para el caso de sedán, debo multiplicar 10 millones de pesos por el 30%. De igual forma debo hacerlo para la camioneta, para la SUV y para el campero, es decir, 15 millones por el 20%, 16 millones por el 25% y 13 millones por el 25%. Aquí en esta columna de la derecha, que está en blanco, vamos a poner los resultados de estas operaciones, que para el caso de la sedán son 3 millones de pesos, para el caso de la camioneta también, y así sucesivamente. Estos son los resultados que obtenemos luego de hacer las operaciones: 3 millones, 3 millones, 4 millones y 3 millones 250 mil pesos. Luego de tener el margen de contribución unitario promedio para cada una de las referencias, debemos sumar todos estos valores para tener el margen de contribución promedio total del negocio, el cual en este caso corresponde a una cifra de 13 millones 250 mil pesos. Con este valor, ya entonces lo que vamos a asumir es que este margen de contribución unitario promedio es como si fuera de un producto o el margen de contribución de todo el negocio, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a aplicar lo que hicimos al momento de calcular el punto de equilibrio cuando trabajábamos con un solo producto, es decir, con la fórmula de punto de equilibrio que se hace tradicionalmente, la cual vemos en estos momentos en pantalla, que es los costos fijos totales más los gastos fijos totales dividido el margen de contribución unitario promedio total. Es decir, vamos a dividir primero los 600 millones que tenemos de costos fijos y gastos fijos, lo vamos a dividir por 13 millones 250 mil pesos, que corresponde a mi margen de contribución unitario promedio o promedio ponderado, el cual ya vimos cómo se calculó. Haciendo esta operación nos da un resultado de 45,3 vehículos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa 45,3 vehículos? Significa que esa es la cantidad mínima o la cantidad exacta que yo debo vender para cubrir todos mis costos y gastos fijos totales del negocio. O sea, es lo mínimo que yo debo vender, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esos 45 vehículos que yo voy a vender corresponde a la sumatoria de todas las categorías de los vehículos. Ahora la pregunta es, ya sé que en total debo vender 45,3 vehículos, pero ¿cuántos debo vender de cada categoría? Para responder esa pregunta, lo que vamos a hacer es utilizar entonces la información que tenemos del punto de equilibrio global y lo vamos a multiplicar por los porcentajes de participación que ya tenemos desde el inicio del ejercicio. Entonces, haciendo estas operaciones, es decir, 30% por 45,3, eso nos va a dar la cantidad que debo vender de sedán. Si luego multiplico 20% por 45,3, nos va a dar la cantidad de camionetas y así sucesivamente. En este caso, los resultados van a ser los siguientes. Ustedes lo pueden verificar haciéndolo de manera independiente estos cálculos. Entonces, si multiplicamos 45,3 por el 30%, nos da 13,6. 45,3 por el 20% nos da 9,1. Si multiplicamos 45,3 por el 25%, nos da 11,3. Pero claramente
extraño hablar de decimales en productos como lo son los vehículos, dado que un vehículo no se puede vender de manera fraccionada. Los vehículos se venden con unidades enteras. Entonces la recomendación es que una vez tengamos estos cálculos que están en decimales, lo podamos redondear a la siguiente cifra. Es decir, si el resultado nos da 13,6 vehículos, eso pues va a equivaler a 14 vehículos. Si estamos hablando de 9,1 vehículos, lo podemos redondear a 10. 11,3 lo redondeamos a 12. Es decir, a la siguiente cifra para poder hablar de productos o en este caso de vehículos con unidades enteras. De esta manera ya hemos calculado cuál es la cantidad mínima que yo debo vender de cada uno de los productos. Estamos hablando aquí de 4 productos. Entonces aquí tenemos cuántos debo vender de cada producto para lograr cubrir el total de mis costos fijos y gastos fijos del negocio. Podemos verificar esta información. ¿Cómo la verificamos? Vamos a verificarla multiplicando ahora el margen de contribución por las unidades en el punto de equilibrio. Es decir, 10 millones por 14 vehículos, 15 millones por 10 vehículos, 16 millones por 12 vehículos y 13 millones por 12 vehículos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos teniendo en cuenta el margen de contribución unitario que teníamos al inicio de cada producto multiplicado por las unidades del punto de equilibrio. Eso nos va a dar un nivel de ingresos o un nivel de excedentes para cubrir mis costos y gastos fijos totales. Verifiquemos, entonces, en este caso, aquí tenemos ya los cálculos, 10 millones por 14 vehículos, eso nos va a dar 140 millones de excedentes, 15 millones, que es el excedente que me da una camioneta. Si lo multiplico por 10 camionetas, eso me da 150 millones. Esos 150 millones son unos excedentes que voy a tener disponible para cubrir mis costos y gastos fijos totales. Si sumamos todos estos excedentes, estos valores o la sumatoria total de estos valores debe corresponder a una cifra que mínimamente sea de 600 millones de pesos, ¿cierto? Porque 600 millones de pesos es la cantidad que yo debo generar o que debo de tener de excedentes para poder cumplir con esos costos y gastos fijos totales. Entonces sumemos estos 4 valores a ver cuánto nos da. En este caso, efectivamente nos da 638 millones, por lo cual podemos ver que efectivamente se cumple o está por encima de los costos fijos y gastos fijos totales que tiene el negocio para el periodo en que se está evaluando. Esto nos da, digamos que ya mayor verificación y mayor razón de que el procedimiento que realizamos del cálculo del punto de equilibrio mixto para cada referencia, al calcular los ingresos totales que estos generan como excedentes, definitivamente o efectivamente cumplen con el punto de equilibrio, en este caso con los costos y gastos fijos totales de este negocio, de este ejemplo que estamos analizando, que son 600 millones de pesos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video y recuerden que pueden hacer sus comentarios, inquietudes o preguntas en el espacio de comentarios de este video. Hasta pronto.